Homenaje al fundador de la Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín, Padre Fray Arturo Calle Restrepo. El padre Fray Arturo Calle Restrepo nació en la población de Ituango, departamento de Antioquia, el 18 de enero de 1929, en el hogar conformado por Jesús Calle Palacio y Herminia Restrepo Roldán, de cuya unión hubo 9 hijos, 4 mujeres y 5 hombres. De las mujeres, 3 tomaron la opción por la vida religiosa, una carmelita y 2 belemitas, y la otra tomó la opción por el matrimonio. De los hombres, 2 optaron por la vida religiosa, uno jesuita y el otro franciscano. Los otros 3 optaron por el matrimonio. De muy chiquitico no me acuerdo, pero sí cuando ya él lo mandaron al seminario de Santa Rosa, que allá se enfermó de los ojos, entonces volvió a Ituango. Pues el médico aquí en Medellín le ordenó que no podía estudiar un tiempo, entonces se fue para Ituango. Allá estuvo un tiempo en el Mandarino, cuando eso fue que estuvo en la finca El Mandarino. Sí. Pero él nació en Ituango. Él nació en Ituango. Y ya cuando estuvo pues en Ituango, una vez se le quebraron las gafas montando a caballo y se fue por allá a coger unos terneros y se le quebraron las gafas y desde eso empezó a ver. Cuando le quebraron las gafas, empezó a ver, dirigir las cosas, los problemas muchas veces de la familia. Él era el que estaba al pie pendiente de ver cómo se solucionaban las cosas. Todo, pues yo no sé de explicarle porque a mí me parece que él era perfecto. El padre Arturo realizó sus estudios de primaria en su pueblo natal, Ituango. Posteriormente, cuando su familia se trasladó a la ciudad de Medellín, inició sus estudios de bachillerato en el Colegio San José de la Salle, donde alcanzó a estudiar los 2 primeros grados y concluyó sus estudios secundarios en el Seminario Menor Franciscano de la Umbría, en la ciudad de Santiago de Cali. El padre Arturo llegó posterior a la llegada mía al seminario de Nazaret en Cali, el seraficado llamábamos nosotros, seminario menor, donde llegábamos casi todos niños, muchachos de que unos 13, 14 en adelante, pero no había mayores no había. Y entonces allá en Cali, en la cerca Chipichape, los talleres del ferrocarril, donde la terminal del ferrocarril del Valle, nosotros teníamos la casa, el edificio de 2 pisos, un edificio construido sencillamente, pobremente, pero allí vivíamos nosotros. Él había estado en el colegio San José aquí en Medellín, antes había estado en el seminario de Santa Rosa de Osos con los padres eudistas, muy alegre, muy comunicativo, muy espiritual, como decimos aquí en Antioquia, y todos entablamos relación con él inmediatamente, porque era una persona muy jovial. Ese es el recuerdo que yo tengo de Calle, muy alegre. El padre Calle ingresó a la orden franciscana en el año 1946, ordenándose como sacerdote el 3 de diciembre de 1955. Me acuerdo de él que estaba como decía mi mamá, se embobó, porque era pues con una santidad exagerada, que ni levantaba la cabeza. Eso era, inclusive mi mamá se vino muy triste porque dijo, yo ve cómo se me embobó Arturo. Un hermano de aquí, que yo no conocía, me llamó una mañana y me llevó donde San Antonio, que le dijo San Antonio, este joven va a ser franciscano sin yo haberle dicho nada. Va a ser franciscano y usted lo va a cuidar. La vida franciscana era muy rígida, muy rígida. Rígida en el sentido de muy austera.
El franciscano no podía tener dinero. El franciscano tenía que pedirlo todo. El franciscano tenía que orar por lo menos 3 horas al día. El franciscano tenía que trabajar bastante. Y todo lo que trabajaba lo tenía que entregar. De eso se vivía. Y el franciscano tenía que orar. La vida era muy dura, pero era muy agradable. Uno por dentro vivía muy feliz. Durante el año 1956, el padre Arturo ejerció su ministerio sacerdotal en la ciudad de Bogotá y a la vez trabajó durante este tiempo como investigador del Instituto de Historia de Bogotá. En el año 1957 es trasladado a la ciudad de Cali y allí trabajó como docente en el Colegio Franciscano Pío XII. Del año 1958 a 1961 realizó estudios de sociología en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. A su regreso a Colombia, fue nombrado para fundar la parroquia de San Francisco de Asís en el naciente barrio Cuba de la ciudad de Pereira, siendo el primer párroco de la misma, así como uno de los fundadores del barrio en mención. El padre Calle llegó allí en compañía de Fray Martín Sierra el 8 de julio de 1962. El barrio fue concebido como un proyecto de emergencia social ante los problemas de hacinamiento que vivía por ese entonces la ciudad de Pereira a causa del fenómeno de la violencia. El barrio Cuba fue el primer centro de exiliados de la violencia. El señor Gildardo Castro, uno de los fundadores del barrio Cuba, que todavía vive, con ocasión de la muerte del padre Calle, le contó al diario La Tarde de Pereira lo siguiente. Una de las primeras actividades del padre Calle en el naciente barrio Cuba en 1962 fue la de integrar la comunidad y enseñarle a convivir, pues éramos personas llegadas a Pereira por el éxodo provocado por la violencia. Además, se dedicó a trabajar con la juventud por el desarrollo del barrio. Con ellos construyó la primera iglesia en Guadua, que con los años fue la parroquia de San Francisco de Asís. Recuerdo que encabezó una manifestación pidiendo la construcción del servicio de alcantarillado y de acueducto para las casas. El padre Calle fue muy querido porque siempre estaba dispuesto a atender las necesidades de los primeros habitantes del barrio. En el año 1964 regresó a Bélgica y allí en la Universidad Católica de Lovaina terminó sus estudios de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. En el año 1965 fue nombrado rector del Seminario Mayor de los Franciscanos en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. La mejor obediencia que me hayan mandado a estudiar. Porque se dé cuenta de una cosa, ¿no? El lugar donde yo soy no tiene nunca posibilidades de ir a salir a estudiar. Yo soy de Ituango. Yo no era de una familia pudiente. Vivíamos, pero ir a pensar en un viaje a Europa o alguna vez, nunca, pues. Y que la comunidad me mande a eso me pareció maravilloso. Es de las mejores obediencias que yo he tenido. La gusté. Calle ya había terminado estudios y llegó aquí a Medellín a dirigir la Escuela de Estudios Sociales, aquí en San Benito, y ahí se originó la Universidad de San Buenaventura, la seccional de aquí de Medellín, de la Universidad de San Buenaventura, en lo que era el antiguo convento construido por el padre Alberto Reyes, que fue el fundador del Colegio Fray Rafael de la Serna y fue el constructor del gran edificio que era convento, donde estaban los frailes después de que pasaron del viejo convento de madera a la parte nueva, muy amplia, que dio origen a la Universidad de San Buenaventura, ya en la universidad ya construida, y hasta sus últimos días, en que él venía siempre a dirigir grupos de oración, y estuvo aquí también haciendo investigaciones sobre barriadas de Medellín, las partes marginadas de Medellín, las partes pobres y todo,
para ver cómo era el desenvolvimiento de esta gente humilde que él tanto quería. Porque él en Pereira, donde estuvo, de guardián, de superior de un convento, el barrio Cuba, él quiso hacer una universidad obrera. No alcanzó a hacerlo, que no tuvo los apoyos suficientes ni del Estado y la comunidad no tenía forma de ayudarlo. El 29 de noviembre de 1966, el Definitorio Provincial, que es el estamento que dirige los destinos de la provincia franciscana de la Santa Fe de Colombia, le dio luz verde a la creación de una facultad de Ciencias Sociales en Medellín, la cual había sido solicitada reiteradamente por el movimiento familiar cristiano de esta ciudad y nombra al padre Arturo Calle Restrepo para fundar el Instituto de Ciencias Sociofamiliares, dependiente del Colegio Mayor de San Buenaventura, con sede en Bogotá. El padre Calle, siguiendo los pasos de otro ilustre franciscano, Fray Rafael de la Serna, que siglos atrás había fundado la Universidad de Antioquia, alma mater, orgullo de los antioqueños, quiso desde su vocación como franciscano y educador dejar una nueva seccional de la Universidad de San Buenaventura para el departamento de Antioquia y para el país. Es así como el 14 de febrero de 1967 comenzó labores en la ciudad de Medellín el Instituto de Ciencias Sociofamiliares, lo que hoy se conoce como Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín, siendo su primer decano en propiedad, o como otros lo han llamado, rector asociado. El padre Arturo inició esta tarea en compañía del hermano Fray Juan Betancur Mesa, que fue el primer secretario y director administrativo de nuestra seccional de Medellín. Fue así como lo que era el antiguo convento franciscano de San Benito se volvió universidad. Unos amigos entrañables, pues, y el hermano Juan lo quería mucho y él quería mucho al hermano Juan. Y trabajaron muy bonito en esa universidad, porque les tocó duro. El hermano Juan tenía que salir de noche a manejar un taxi. Cuéntenos, doña Parica, ¿cómo era eso del taxi? A ver. La familia de él tenía un taxi, o tenían taxis, pues, y entonces le prestaban uno por la noche y se iba a hacer carreras para poder sostenerse en la universidad. El padre Arturo escribió en el año 1975 para el Boletín de la Provincia Franciscana de la Santa Fe de Colombia lo siguiente. Para dar campo a la cultura, el convento de San Benito se volvió universidad. Al silencio claustral de los frailes antiguos ha sucedido el bullicio de generaciones jóvenes que llenan de estudio y esperanza los mismos claustros donde se durmió el silencio. El convento le fue quedando grande y los religiosos fueron pensando en un rincón pequeño desde donde mejor pudieran servir a sus hermanos. Dentro de pocos días la calle Boyacá se vestirá de fraile. Allí al pie de su iglesia seguirá viviendo para que la cultura crezca por la carrera Ayapel. Ahora surge la Universidad de San Buenaventura en el lugar donde los frailes tenían su morada, y buscan un rinconcito amable para que el campo se abra más al espacio de la juventud, que en el día de mañana trabajará por hacer más grande esta querida tierra. El padre Arturo estuvo al frente de la Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín, desde principios del año 1967, cuando ésta inicia sus labores académicas, hasta el año 1978, fundando a su vez las primeras 3 facultades y los primeros 5 programas de la universidad. Sin duda, este fue un período de grandes logros. La universidad se posicionó como una de las mejores de Antioquia y de Colombia, y abrió el camino para las demás facultades y programas con que hoy cuenta la USB Medellín y que la siguen catapultando
como una de las mejores en nuestro medio. El primer programa que ofreció la Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín, fue el de licenciatura en Ciencias Sociofamiliares, el cual se convierte posteriormente en Sociología, siendo esta la primera facultad con que contó la universidad. En el segundo semestre del año 1972 inicia labores la Facultad de Psicología, segunda de nuestra seccional. En el primer semestre de 1974 inicia labores la Facultad de Educación con el programa de Administración Educativa. En el segundo semestre de 1974 inicia el programa de licenciatura en Docencia para Tecnólogos y Profesionales, siendo este el segundo programa de la Facultad de Educación. En el primer semestre de 1976 inicia el tercer programa de la Facultad de Educación, licenciatura en Educación Preescolar. Entre los años 1979 a 1998, el padre Arturo desempeñó importantes cargos en la provincia franciscana de la Santa Fe de Colombia, ministro provincial de la provincia franciscana de la Santa Fe de Colombia, rector de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, visitador general de la provincia franciscana de San Francisco en Ecuador, de la Santísima Trinidad en Chile y de San Francisco Solano en Perú. En el año 1999, el padre Calle es nombrado como vicerrector y director de investigaciones de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Que en poco tiempo él logró alcanzar muchos puestos en la provincia